1971, Exam, familia Robson, el caso que los arqueólogos estudiaron y quisieron olvidar. El viento del norte azota las colinas de Northumberland con una fuerza ancestral que parece susurrar secretos olvidados entre las rocas de piedra caliza. En la pequeña ciudad de Exam, a 40 kilómetros al oeste de Newcastle, las casas victorianas se alzan como centinelas silenciosos contra el paisaje desolado de la campiña inglesa. Es aquí, en el número 3 de Rede Avenue, donde una familia común estaba a punto de desenterrar algo que cambiaría para siempre su comprensión de lo que es real y lo que pertenece al reino de las pesadillas. Era mayo de 1971. El Reino Unido se despertaba lentamente de la resaca de los años 60, y el mundo parecía haberse vuelto más pequeño y predecible. La televisión en blanco y negro mostraba las noticias de cada día, los niños jugaban en jardines traseros sin supervisión constante, y las familias vivían con la tranquilidad de quien no sospecha que lo imposible puede llamar a su puerta en cualquier momento. La familia Robson era la encarnación perfecta de la clase trabajadora inglesa de la época. Vivían en una casa adosada de ladrillo rojo, con un pequeño jardín trasero donde tendían la ropa y cultivaban algunas verduras. Era una familia numerosa y bulliciosa, los padres trabajadores y responsables, y sus hijos que encontraban entretenimiento en los juegos más simples. Entre ellos, dos hermanos que pronto se convertirían en los protagonistas involuntarios de uno de los casos paranormales más documentados de Gran Bretaña. Colin Robson, de 11 años, tenía esa energía incansable típica de los niños de su edad. Con el cabello castaño siempre despeinado y las rodillas eternamente raspadas por sus aventuras, era el tipo de niño que podía convertir cualquier día ordinario en una expedición emocionante. Su hermano menor, Leslie, de 9 años, lo seguía a todas partes con la admiración típica de los hermanos pequeños, siempre dispuesto a participar en cualquier travesura que Colin propusiera. La casa de los Robson tenía esa atmósfera cálida y vivaz de los hogares donde nunca falta el ruido de niños jugando, platos en el fregadero y conversaciones animadas durante la cena. El jardín trasero, aunque pequeño, era su reino particular. Un espacio donde los hermanos habían excavado trincheras imaginarias, construido fortalezas con cajas de cartón y librado batallas épicas contra enemigos invisibles. Pero había algo en ese jardín que nadie en la familia Robson conocía. Algo que había estado esperando pacientemente bajo tierra durante décadas, tal vez siglos. Enterrado a menos de 60 centímetros de profundidad, oculto entre las raíces de un viejo manzano y la tierra arcillosa característica de la región, yacía un par de objetos que pronto transformarían la vida cotidiana de esta familia en una pesadilla documentada que desafiaría las explicaciones racionales. Era una tarde típica de primavera cuando todo comenzó. El aire tenía esa frescura húmeda que anuncia la lluvia, pero aún brillaba un sol pálido entre las nubes grises que se movían lentamente sobre Exam. Los hermanos Robson habían decidido que era el día perfecto para una nueva aventura en su jardín. Con la inocencia propia de su edad, habían comenzado un juego que consistía en lanzarse piedras el uno al otro, esquivándolas como guerreros valientes en una batalla imaginaria. Fue mientras buscaban municiones para su juego cuando Colin hundió sus pequeñas manos en la tierra suelta cerca del manzano. Sus dedos tocaron algo extraño, algo que claramente no era una piedra común. La superficie era lisa pero irregular, fría al tacto y con una textura que parecía casi tallada. «Leslie, ven acá», gritó Colin con esa emoción contenida que solo los niños pueden sentir cuando creen haber descubierto un tesoro. «Creo que encontré algo raro». Leslie se acercó corriendo, y juntos comenzaron a excavar con sus manos, apartando la tierra húmeda y las lombrices que se retorcían molestas por la interrupción. Lo que emergió de esa excavación improvisada los dejó sin aliento. 2 cabezas de piedra, cada una del tamaño aproximado de una pelota de tenis, talladas con una tosquedad primitiva que las hacía inquietantemente expresivas. Una parecía representar un rostro masculino, con rasgos angulosos y una expresión severa. La otra, claramente femenina, tenía los ojos saltones y una expresión que oscilaba entre lo sabio y lo siniestro. Las cabezas estaban hechas de una piedra gris verdosa que brillaba sutilmente bajo la luz del sol, como si estuvieran salpicadas de pequeños cristales de cuarzo. Eran pesadas para su tamaño, y al sostenerlas, ambos niños sintieron una extraña sensación, como si las piedras irradiaran una temperatura ligeramente diferente a la del aire que las rodeaba. «Son como caras de verdad», susurró Leslie, pasando su dedo índice por los rudimentarios surcos que formaban los ojos y la boca de la cabeza femenina. Colin asintió, completamente fascinado. En su mente de 11 años, habían descubierto algo increíblemente valioso,
tal vez incluso mágico. Sin dudar ni por un segundo las implicaciones de su hallazgo, ambos hermanos corrieron hacia la casa, llevando consigo los objetos que acababan de liberar de su prisión subterránea. Nunca imaginaron que al cruzar el umbral de su hogar con esas cabezas de piedra en sus manos, estaban invitando a algo oscuro y ancestral a formar parte de sus vidas. Algo que había estado esperando pacientemente su momento de despertar, y que ahora, finalmente, había encontrado una familia dispuesta a ser testigo de su poder. La puerta principal se cerró tras ellos con un suave clic, y en el jardín, el viento pareció susurrar con una intensidad diferente, como si algo fundamental hubiera cambiado en el equilibrio natural de aquel lugar tranquilo de Exham. Los Robson acababan de desatar una cadena de eventos que los convertiría en protagonistas de uno de los casos paranormales más documentados y aterradores de la historia moderna británica. Para comprender la magnitud de lo que estaba a punto de suceder a la familia Robson, es fundamental conocer quiénes eran antes de que su mundo se transformara en una pesadilla paranormal documentada. Eran, en todos los sentidos, una familia británica típica de principios de los años 70, cuya mayor preocupación hasta ese momento había sido si llovería lo suficiente para cancelar el partido de cricket del sábado. Brian Robson, el padre, trabajaba como operario en una fábrica local de procesamiento de metales. Era un hombre de 42 años, de complexión robusta y manos encallecidas por años de trabajo honesto. Tenía esa mentalidad práctica y directa típica del norte de Inglaterra, donde los problemas se resuelven con trabajo duro y sentido común, no con supersticiones o fantasías. Brian creía firmemente en lo que podía ver, tocar y explicar racionalmente. La idea de lo paranormal le resultaba tan ajena como la posibilidad de que la luna estuviera hecha de queso. Su esposa, Margaret Robson, era una mujer menuda pero de carácter fuerte, con esa energía incansable que caracteriza a las madres de familias numerosas. A los 39 años, había dedicado la mayor parte de su vida adulta a criar a sus 5 hijos y mantener unido el hogar. Margaret tenía esa sabiduría intuitiva que muchas madres desarrollan, esa capacidad de saber cuando algo no está bien sin necesidad de explicaciones lógicas. Sin embargo, nunca había experimentado nada que desafiara su comprensión del mundo natural. Los hermanos Robson vivían en una casa que reflejaba perfectamente el estilo de vida de la clase trabajadora británica de la época. El número 3 de Rede Avenue era una vivienda adosada de 2 plantas, construida en ladrillo rojo a finales del siglo XIX. La planta baja consistía en una sala de estar pequeña pero acogedora, con un sofá de tela floreada y una chimenea que Brian encendía religiosamente cada noche durante el invierno. La cocina era estrecha pero funcional, con una mesa de madera donde toda la familia se reunía para las comidas. En las paredes colgaban fotografías familiares en marcos de madera, la boda de Brian y Margaret, los primeros pasos de cada niño, vacaciones ocasionales en Blackpool o Scarborough. La casa olía perpetuamente a té, jabón de lavanda y el estofado que Margaret preparaba los domingos. Era un hogar donde reinaba el orden, la rutina y la previsibilidad. Los 5 hijos Robson formaban una pequeña jerarquía natural. La mayor, Patricia, de 17 años, era una adolescente responsable que ayudaba a su madre con las tareas domésticas y cuidaba de sus hermanos menores cuando era necesario. Tenía planes de casarse con su novio de la infancia y establecerse en Exham, siguiendo el patrón tradicional de vida que había observado en su madre. Luego venían Colin y Leslie, los protagonistas involuntarios de nuestra historia, seguidos por los gemelos David y Michael, de 7 años, que compartían esa complicidad telepática típica de los mellizos. Por último, estaba la pequeña Sarah, de apenas 4 años, el bebé de la familia que aún creía que el mundo era un lugar mágico donde todo era posible. La rutina diaria de los Robson era tan predecible como el cambio de las estaciones. Brian salía de casa a las 6:30 de la mañana, con su fiambrera de metal y su termo de té. Margaret se levantaba inmediatamente después para preparar el desayuno y alistar a los niños para la escuela. Las mañanas eran un caos organizado de uniformes escolares, libros perdidos y carreras hacia la parada del autobús. Las tardes seguían un patrón similar de normalidad tranquilizadora. Los niños regresaban de la escuela hambrientos y llenos de energía, llenando la casa con sus relatos del día, tareas escolares y disputas menores entre hermanos. Margaret los alimentaba con sándwiches de mermelada y té, mientras supervisaba que hicieran sus deberes en la mesa de la cocina. Los fines de semana eran sagrados para la familia Robson. Los sábados por la mañana, Brian trabajaba en el jardín o reparaba pequeñas cosas en la casa, mientras Margaret hacía la compra semanal en el mercado local. Los niños tenían libertad total para jugar,
siempre y cuando se mantuvieran cerca de casa y regresaran antes del anochecer. Los domingos, como era tradicional en muchas familias británicas de la época, comenzaban con el servicio religioso en la iglesia local de San Andrés. Los Robson no eran particularmente devotos, pero respetaban las tradiciones y creían en la importancia de mantener ciertos valores morales. Después de la iglesia, venía el almuerzo dominical, roast beef, pudín de Yorkshire y verduras hervidas, seguidos de una tarta casera si Margaret había tenido tiempo de hornear durante la semana. El jardín trasero de los Robson era el reino particular de los niños. No era grande, tal vez 20 metros cuadrados, pero para Colin, Leslie y sus hermanos representaba un mundo infinito de posibilidades. Allí habían construido una casita en el árbol rudimentaria, habían cavado túneles secretos y habían librado innumerables batallas imaginarias contra piratas, vaqueros y alienígenas. El viejo manzano que dominaba una esquina del jardín había sido testigo de miles de juegos infantiles. Sus ramas habían servido como torres de vigilancia, sus raíces expuestas como trincheras naturales, y su sombra como refugio durante los días calurosos de verano. Nadie en la familia sospechaba que precisamente bajo ese árbol, en la tierra que habían pisado y excavado cientos de veces, esperaban los objetos que cambiarían sus vidas para siempre. Los vecinos de Rede Avenue formaban una pequeña comunidad unida, donde todos se conocían por su nombre y se ayudaban mutuamente en tiempos difíciles. Los Dodd, que vivían en la casa contigua al número 3, eran particularmente cercanos a los Robson. Nellie Dodd, una mujer de mediana edad con una personalidad vivaz, había desarrollado una amistad sólida con Margaret, y sus hijos jugaban regularmente con los pequeños Robson. Era una época más inocente, cuando los niños podían jugar en las calles sin supervisión constante, cuando las puertas se dejaban sin llave durante el día, y cuando lo más aterrador que podía suceder en un vecindario tranquilo como Rede Avenue era que alguien olvidara recoger la leche de la entrada. La educación y el entretenimiento de los niños Robson eran simples pero efectivos. No había videojuegos ni computadoras, la televisión ofrecía solo 2 canales que transmitían unas pocas horas al día. Los niños leían libros de aventuras, construían modelos de aviones con pegamento y madera, y usaban su imaginación para crear mundos enteros con soldaditos de plástico y cajas de cartón. Colin había desarrollado una particular fascinación por la arqueología después de leer sobre los descubrimientos de Tutankamón en uno de sus libros escolares. Soñaba con convertirse en explorador y descubrir tesoros enterrados en tierras lejanas. Irónicamente, su sueño estaba a punto de cumplirse de la manera más aterradora posible, justo en su propio jardín trasero. Leslie, por su parte, tenía una imaginación especialmente vivaz y una tendencia a creer en cosas que sus hermanos mayores habían descartado como cosas de bebés. Aún creía firmemente en los monstruos bajo la cama, en fantasmas amistosos, y en la posibilidad de que la magia fuera real. Esta apertura mental lo convertiría en uno de los testigos más sensibles a los eventos que estaban por venir. El evento que cambiaría todo para los Robson había comenzado, técnicamente, 15 años antes, cuando la familia se mudó al número 3 de Rede Avenue. La casa había estado vacía durante varios meses antes de su llegada, y el jardín trasero se había llenado de maleza y escombros que el propietario anterior había dejado atrás. Brian había pasado varios fines de semana limpiando y preparando el jardín, moviendo tierra, plantando césped nuevo y estableciendo un pequeño huerto de verduras. Durante todo ese proceso de renovación, había caminado literalmente sobre los objetos enterrados cientos de veces, sin sospechar jamás su existencia. Pero el destino, o tal vez algo más siniestro, había determinado que serían sus propios hijos quienes desenterrarían las cabezas de piedra en aquel día de mayo de 1971. Y cuando Colin y Leslie entraron corriendo a la casa con sus descubrimientos, llevando consigo esas extrañas reliquias que irradiaban una frialdad inquietante, la vida tal como la conocían estaba llegando a su fin. La última tarde de normalidad en la vida de la familia Robson terminó con la rutina habitual, la cena familiar alrededor de la mesa de la cocina, los niños haciendo sus tareas bajo la supervisión de Margaret, Brian leyendo el periódico en su silla favorita, y todos reuniéndose frente al televisor para ver las noticias de la BBC antes de la hora de dormir. Las cabezas de piedra habían sido colocadas en el alféizar de la ventana de la sala, donde Colin y Leslie las habían puesto orgullosamente en exhibición como trofeos de su aventura arqueológica. Bajo la luz tenue de la lámpara de mesa, las piedras talladas parecían observar silenciosamente a la familia reunida, esperando pacientemente el momento adecuado para revelar su verdadera naturaleza. Esa noche,
Todos los Robson se fueron a dormir tranquilos, satisfechos y completamente ajenos al hecho de que habían dado el primer paso hacia un infierno paranormal que los convertiría en una de las familias más estudiadas por investigadores de lo sobrenatural en todo el Reino Unido. La paz y tranquilidad de Rede Avenue número 3 estaba a punto de ser destruida para siempre. La primera señal de que algo había cambiado fundamentalmente en el número 3 de Rede Avenue llegó apenas 12 horas después del descubrimiento de las cabezas de piedra. Era la mañana siguiente, un martes húmedo y gris típico del norte de Inglaterra, cuando Margaret Robson bajó las escaleras para preparar el desayuno y se encontró con algo que la hizo detenerse en seco en el umbral de la sala de estar. Las cabezas de piedra ya no estaban donde Colin y Leslie las habían dejado la noche anterior. El alféizar de la ventana, donde los niños las habían colocado orgullosamente como trofeos de su aventura arqueológica, estaba completamente vacío. Margaret frunció el ceño, pensando que tal vez uno de los niños se había levantado temprano y las había movido, pero algo en la escena le resultaba profundamente perturbador. No era solo que las cabezas hubieran sido reubicadas. Era la forma en que habían aparecido, una en el suelo, cerca de la chimenea, como si hubiera rodado desde una gran altura. La otra estaba en el centro de la mesa de centro, perfectamente colocada y orientada hacia la escalera, como si estuviera observando a quien bajara por ella. «Colin, Leslie», gritó Margaret hacia arriba. «¿Bajaron ustedes anoche a jugar con esas piedras?». Las voces somnolientas de los niños le respondieron desde sus habitaciones, negando cualquier participación nocturna. Cuando bajaron para el desayuno, ambos hermanos parecían genuinamente sorprendidos por el cambio de ubicación de sus tesoros. «Yo las dejé en la ventana», insistió Colin, con esa certeza absoluta que solo los niños de 11 años pueden mostrar. «Las puse ahí mismo, una al lado de la otra». Brian Robson, siempre práctico, ofreció la explicación más lógica mientras untaba mermelada en su tostada. Probablemente las vibraciones de los camiones que pasan por la calle principal las hicieron rodar. Esas piedras son redondas y pesadas. Es normal que se muevan. Pero Margaret no estaba convencida. Había algo en la disposición de los objetos que le parecía intencional, como si alguien o algo las hubiera colocado deliberadamente en esas posiciones específicas. Sin embargo, decidió no alarmar a la familia con sus sospechas infundadas. Los días siguientes trajeron una serie de incidentes menores que, individualmente, podían explicarse de manera racional, pero que en conjunto comenzaron a formar un patrón inquietante. Las cabezas de piedra parecían tener una tendencia a aparecer en lugares donde nadie recordaba haberlas puesto. Una mañana, Margaret las encontró en la cocina, una en el fregadero y otra en el suelo cerca de la nevera. Otra vez aparecieron en el rellano del primer piso, perfectamente alineadas como si hubieran sido colocadas allí por una mano cuidadosa. Los niños negaban rotundamente haber jugado con ellas, y Brian comenzó a sospechar que tal vez Patricia, la hija mayor, estaba gastando bromas pesadas a la familia. «Patricia», le preguntó una noche durante la cena, «¿has estado moviendo esas piedras que encontraron los niños?». Su hija lo miró con expresión genuinamente confundida. «¿Qué piedras, papá? Apenas las he visto. Están siempre en lugares diferentes». El primer incidente realmente aterrador ocurrió exactamente una semana después del descubrimiento. Era domingo por la noche, y la familia se había reunido en la sala de estar para ver un programa de variedades en la televisión. Las cabezas de piedra estaban en su ubicación más reciente, la repisa de la chimenea, donde Brian las había colocado pensando que era el lugar más seguro y estable. Estaban todos riendo por una broma del presentador cuando un ruido seco y fuerte resonó desde la cocina. Era el sonido inconfundible de vidrio rompiéndose contra el suelo, seguido por el tintineo de fragmentos dispersándose. «¿Qué diablos fue eso?», murmuró Brian, levantándose de su silla y dirigiéndose hacia la cocina. Lo que encontró lo dejó completamente perplejo. Una botella de leche, que había estado perfectamente colocada sobre la mesa de la cocina, yacía hecha pedazos en el suelo cerca de la pared opuesta. Los fragmentos de vidrio estaban esparcidos en un patrón que sugería que la botella había sido lanzada con considerable fuerza, pero no había nadie más en la cocina. «¿Alguien estuvo aquí?», preguntó Brian, regresando a la sala con expresión confundida. Toda la familia había estado junta viendo televisión. No había explicación lógica para lo que había ocurrido. Margaret se acercó a ayudar a limpiar los vidrios, pero cuando entró a la cocina, notó algo que hizo que se le erizara la piel. Una de las cabezas de piedra ya no estaba en la repisa de la chimenea donde Brian la había dejado. Ahora estaba en el suelo de la cocina,
cerca de donde se habían estrellado los restos de la botella. «Brian», susurró Margaret, señalando la cabeza de piedra. «Mira dónde está ahora». Su esposo se quedó helado. Estaba absolutamente seguro de haber visto ambas cabezas en la repisa cuando se levantó para investigar el ruido. No había forma de que una de ellas hubiera llegado a la cocina sin que alguien la llevara, y definitivamente nadie había salido de la sala de estar. Debe haber una explicación», murmuró Brian, pero por primera vez desde que las cabezas habían aparecido en sus vidas, su voz tenía un matiz de incertidumbre. Los incidentes comenzaron a intensificarse. Durante las siguientes 2 semanas, la familia Robson se acostumbró a despertarse por las mañanas y encontrar objetos en lugares donde no pertenecían. No solo las cabezas de piedra, sino también otros artículos domésticos, libros, zapatos, utensilios de cocina, juguetes de los niños. Margaret comenzó a mantener un registro mental de estos eventos, tratando de encontrar algún patrón que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. Los movimientos parecían ocurrir principalmente durante la noche, cuando toda la familia estaba durmiendo, pero ocasionalmente también sucedían durante el día, cuando las habitaciones estaban vacías por solo unos minutos. El segundo incidente mayor ocurrió un martes por la tarde, cuando Margaret estaba sola en casa preparando la cena. Los niños aún no habían regresado de la escuela, y Brian seguía en el trabajo. Estaba pelando patatas en la cocina cuando escuchó un ruido extraño proveniente de la sala de estar, el sonido de algo pesado golpeando repetidamente contra el suelo. Cuando fue a investigar, encontró una escena que la dejó sin aliento. Varios libros habían sido arrojados desde la estantería y yacían esparcidos por todo el suelo. Los cojines del sofá habían sido arrancados de sus lugares y estaban apilados en una esquina de manera extraña. Y en el centro de todo este caos, las 2 cabezas de piedra estaban colocadas una frente a la otra, como si estuvieran involucradas en algún tipo de conversación silenciosa. Pero lo más aterrador era que Margaret estaba segura de que, cuando entró a la cocina 20 minutos antes, la sala estaba perfectamente ordenada. Había pasado por allí para cerrar las cortinas, y todo estaba en su lugar habitual. «Esto no es normal», se dijo a sí misma, con voz temblorosa. «Esto definitivamente no es normal». Esa noche, Margaret le contó a Brian lo que había presenciado, pero su esposo seguía buscando explicaciones racionales. Tal vez había un problema estructural en la casa que causaba vibraciones. Tal vez había ratones o algún otro animal que estaba moviendo objetos pequeños. Tal vez Margaret estaba más estresada de lo que pensaba y estaba imaginando cosas. Pero estas explicaciones se desmoronaron completamente cuando toda la familia fue testigo del siguiente incidente. Era un sábado por la mañana, y todos estaban desayunando en la cocina cuando un estruendo masivo resonó desde la sala de estar. Esta vez no fue el sonido de un objeto cayendo o rompiéndose, sino algo mucho más violento y prolongado, como si alguien estuviera destrozando deliberadamente el mobiliario. Toda la familia corrió hacia la sala, y lo que vieron los dejó mudos de shock. La mesa de centro había sido volcada completamente, los libros estaban volando literalmente por el aire como si fueran lanzados por manos invisibles, y los cuadros de las paredes se balanceaban violentamente de un lado a otro sin ninguna causa aparente. En el centro de este caos sobrenatural, las cabezas de piedra se movían por el suelo como si tuvieran vida propia, rodando en círculos perfectos con una precisión que desafiaba las leyes de la física. «Dios mío», gritó Margaret, agarrando instintivamente a Sarah, la más pequeña, y alejándola de la sala. Brian se quedó paralizado, observando cómo su mundo racional se desmoronaba frente a sus ojos. No había viento, no había terremotos, no había ninguna explicación lógica para lo que estaba presenciando. Los objetos se movían con una intención clara, como si fueran manipulados por una fuerza inteligente e invisible. El fenómeno duró aproximadamente 3 minutos, que para la familia Robson se sintieron como una eternidad. Luego, tan súbitamente como había comenzado, todo se detuvo. Los libros cayeron al suelo, los cuadros se quedaron inmóviles, y las cabezas de piedra rodaron hasta detenerse cerca de la chimenea. El silencio que siguió era ensordecedor. Los 5 niños se habían agrupado detrás de sus padres, con los ojos muy abiertos y lágrimas corriendo por las mejillas de los más pequeños. Patricia, la adolescente que generalmente se consideraba demasiado mayor para asustarse, temblaba visiblemente. «Papá», susurró Colin con voz quebrada, «¿qué está pasando?». Brian no tenía respuesta. Por primera vez en su vida adulta, se enfrentaba a algo que no podía explicar, racionalizar o controlar. Su hogar, el lugar donde se había sentido más seguro en el mundo,
Se había convertido en un territorio inexplorado donde las reglas normales de la realidad parecían no aplicarse. Pero los eventos que habían presenciado hasta ahora eran solo el preludio de algo mucho más aterrador. Porque las cabezas de piedra no solo estaban moviendo objetos inanimados. Pronto comenzarían a mostrar su verdadero poder, una fuerza ancestral que había estado esperando pacientemente el momento adecuado para manifestarse completamente. Esa misma noche, mientras la familia trataba de procesar lo que había ocurrido durante el día, los vecinos de al lado comenzaron a experimentar sus propios encuentros con lo imposible. Nellie Dodd estaba lavando los platos después de la cena cuando escuchó a su hijo de 8 años, Terry, gritando desde su habitación en el segundo piso. Corrió escaleras arriba, esperando encontrar al niño teniendo una pesadilla, pero lo que vio la dejó helada. Terry estaba despierto, sentado en su cama, con los ojos muy abiertos y señalando hacia la ventana que daba al jardín trasero de los Robson. «Mamá», sollozó el niño. «Hay algo en el jardín de los Robson. Algo grande y peludo que camina como una persona». Nellie se acercó a la ventana y miró hacia el jardín vecino. Al principio no vio nada fuera de lo común, solo las sombras normales de la noche proyectadas por el viejo manzano. Pero luego, cerca del lugar donde Colin y Leslie habían encontrado las cabezas de piedra, distinguió una silueta que la hizo contener la respiración. Era una figura alta y oscura, definitivamente bípeda pero con proporciones que no parecían completamente humanas. Se movía con una fluidez extraña entre las sombras, como si conociera perfectamente el terreno. Lo más inquietante era que parecía estar excavando, como si estuviera buscando algo en el mismo lugar donde habían sido desenterradas las cabezas. Nellie observó durante varios minutos, tratando de convencerse de que era solo un juego de luces y sombras, pero la figura era demasiado definida, demasiado intencional en sus movimientos para ser una ilusión óptica. «¿Qué es eso, mamá?», preguntó Terry, aún temblando. «No lo sé, cariño», susurró Nellie. «No lo sé». Cuando finalmente reunió el valor para pestañear, la figura había desaparecido, dejando solo la noche silenciosa y el jardín aparentemente vacío. Pero Nellie sabía que había visto algo real, algo que no pertenecía al mundo normal que conocía. A la mañana siguiente, decidió visitar a Margaret Robson para preguntarle si habían notado algo extraño en su jardín. Lo que descubrió durante esa conversación la convenció de que algo profundamente siniestro estaba sucediendo en Red Avenue. Margaret, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño y el estrés, le contó a Nellie sobre los objetos que se movían solos, los ruidos inexplicables y la actividad sobrenatural que había transformado su hogar en un lugar de pesadilla. «Comenzó cuando los niños encontraron esas piedras», explicó Margaret, señalando hacia las cabezas que ahora estaban en una caja de cartón en la cocina. «Al principio pensamos que era coincidencia, pero ya no podemos negarlo. Hay algo malo relacionado con esas cosas». Nellie se acercó a examinar las cabezas de piedra e inmediatamente sintió una sensación de frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Las tallas primitivas parecían observarla con una inteligencia malévola, y por un momento tuvo la extraña sensación de que podían leer sus pensamientos. «Margaret», dijo Nellie en voz baja, «creo que esto va más allá de tu casa. Anoche vi algo en tu jardín. Algo que no era humano». Las dos mujeres se miraron en silencio, comprendiendo que habían cruzado un umbral del cual no había retorno. Ya no podían fingir que los eventos eran coincidencias o malentendidos. Algo había sido despertado por el descubrimiento de las cabezas de piedra, y ese algo tenía hambre de manifestarse en su mundo. Lo que ninguna de las dos mujeres sabía era que los fenómenos que habían experimentado hasta ahora eran solo el comienzo. Las cabezas de piedra habían estado midiendo la resistencia de la realidad local, probando hasta dónde podían empujar los límites de lo posible. Pronto, la verdadera naturaleza de lo que habían despertado se revelaría de maneras que pondrían a prueba no solo su cordura, sino su supervivencia misma. El terror real estaba a punto de comenzar. La situación en Red Avenue número 3 había alcanzado un punto de crisis que ni Brian ni Margaret Robson podían seguir ignorando. Después de 3 semanas de actividad paranormal cada vez más violenta, la decisión de contactar a las autoridades se volvió inevitable cuando los fenómenos sobrenaturales comenzaron a amenazar directamente la seguridad física de la familia. El incidente que forzó la mano de Brian Robson ocurrió un martes por la noche a las 2:15 de la madrugada. Toda la familia fue despertada por el sonido de cristales rompiéndose masivamente en la planta baja, seguido por un estruendo que parecía provenir de objetos pesados siendo arrojados contra las paredes con fuerza extraordinaria. Brian bajó las escaleras armado con un bate de cricket,
esperando encontrar ladrones saqueando su hogar. Lo que descubrió lo dejó paralizado de terror. La sala de estar parecía un campo de batalla. Todos los espejos de la casa habían sido hechos pedazos, los fragmentos esparcidos formando patrones geométricos perfectos en el suelo. Los muebles no solo habían sido volcados, sino literalmente apilados uno encima del otro en una torre imposible que llegaba hasta el techo. Pero lo más aterrador era lo que estaba sucediendo con las cabezas de piedra. Ya no se limitaban a rodar por el suelo, ahora levitaban a aproximadamente 1 metro de altura, girando lentamente en el aire mientras emitían un zumbido de baja frecuencia que parecía hacer vibrar los cristales de las ventanas. «Margaret», gritó Brian hacia arriba, sin apartar los ojos de la escena sobrenatural. «Llama a la policía. Llama a la policía ahora mismo». La llamada al cuartel de policía de Exham fue atendida por el sargento Thomas Mackenzie, un veterano de 20 años de servicio que había pensado que ya había visto todo. Cuando Margaret Robson, con voz temblorosa, trató de explicar que necesitaba ayuda porque objetos estaban volando solos en su casa, Mackenzie inicialmente asumió que se trataba de una broma o de alguien bajo la influencia del alcohol. Sin embargo, la desesperación genuina en la voz de la mujer, combinada con el hecho de que los Robson eran conocidos en la comunidad como una familia respetable y responsable, lo convenció de que algo realmente estaba mal. A las 3:30 de la madrugada, Mackenzie y su compañero, el oficial David Patterson, llegaron al número 3 de Red Avenue. Lo que presenciaron esa noche cambiaría para siempre su comprensión de lo que era posible en el mundo real. En mis 20 años de servicio, escribió más tarde Mackenzie en su informe oficial, nunca había sido testigo de fenómenos que desafiaran tan completamente las leyes naturales. Los objetos se movían sin intervención humana visible, y había una presencia en esa casa que tanto mi compañero como yo pudimos sentir físicamente. Los oficiales pasaron 3 horas en la casa de los Robson, documentando meticulosamente cada incidente sobrenatural que presenciaron. Vieron libros siendo arrancados de los estantes por fuerzas invisibles, sillas deslizándose por el suelo sin que nadie las tocara, y las cabezas de piedra moviéndose de habitación en habitación con una intención claramente inteligente. Pero el evento que realmente convenció a los policías de que estaban enfrentando algo más allá de su comprensión ocurrió cuando el oficial Patterson se acercó a examinar una de las cabezas de piedra más de cerca. En el momento en que extendió su mano hacia ella, la habitación se llenó súbitamente de un frío glacial que hizo que su aliento se volviera visible, y una voz ronca y gutural resonó desde algún lugar que parecía estar tanto dentro como fuera de la casa. No eran palabras reconocibles, sino algo más primitivo, como si una inteligencia ancestral estuviera tratando de comunicarse usando cuerdas vocales que no estaban diseñadas para el habla humana. El sonido duró aproximadamente 30 segundos, durante los cuales tanto policías como la familia Robson permanecieron completamente inmóviles, hipnotizados por el terror. «Creo que deberían contactar a alguien más calificado para manejar esta situación», le susurró Mackenzie a Brian cuando la voz finalmente se desvaneció. «Esto está más allá de lo que la policía local puede manejar». El informe policial oficial de esa noche se convirtió en uno de los documentos más extraños en los archivos del Departamento de Policía de Exham. Mackenzie y Patterson fueron meticulosos en su documentación, registrando cada fenómeno con la precisión que habían aprendido a aplicar a crímenes convencionales. Sus testimonios independientes coincidían en todos los detalles importantes, prestando una credibilidad extraordinaria a los eventos sobrenaturales. Mientras tanto, la situación en la casa de al lado estaba deteriorándose a un ritmo alarmante. La familia Dodd había comenzado a experimentar su propia serie de encuentros terroríficos que parecían estar directamente conectados con los fenómenos en casa de los Robson. El incidente más aterrador para los Dodd ocurrió 3 noches después de la visita policial. Terry Dodd, el niño de 8 años que había sido el primero en avistar la figura extraña en el jardín, se despertó en medio de la noche sintiendo que alguien le estaba tirando del cabello. «Mamá, mamá», gritó, corriendo hacia la habitación de sus padres con lágrimas en los ojos. Algo me estaba tirando del pelo. Me dolía mucho. Nellie Dodd examinó la cabeza de su hijo y se quedó helada. Había mechones de cabello claramente arrancados, dejando pequeñas áreas calvas que definitivamente no habían estado ahí cuando acostó al niño. Pero lo más inquietante era que no había sangre ni señales de trauma en el cuero cabelludo, como si el cabello hubiera sido extraído con una precisión quirúrgica imposible. «¿Viste quién te estaba tirando del pelo?», preguntó Nellie, tratando de mantener la calma mientras abrazaba a su hijo tembloroso. «No era una persona», sollozó Terry. «Eran como manos invisibles. Pero muy fuertes.
y escuché una respiración muy cerca de mi oído, como si algo grande estuviera inclinado sobre mi cama. Esa misma noche, Nelly experimentó su propio encuentro directo con la entidad que había comenzado a acechar Rede Avenue. Se despertó alrededor de las 4 de la madrugada con la sensación de que alguien la estaba observando. Cuando abrió los ojos, vio una silueta oscura de pie en el marco de la puerta de su habitación. La figura era más alta que cualquier persona normal, tal vez 2,5 metros de altura, con una constitución que parecía ser parte humana y parte animal. Su cabeza tenía una forma extraña, alargada como la de un lobo pero con características que sugerían inteligencia humana. Los ojos brillaban con una luz roja tenue en la oscuridad, y de su cuerpo emanaba un olor almizclado y primitivo que llenó toda la habitación. Lo más aterrador era que la criatura parecía estar evaluándola, estudiándola con una inteligencia fría y calculadora. No se movía agresivamente, simplemente la observaba, como un depredador determinando si valía la pena atacar a su presa. El encuentro duró lo que le pareció una eternidad a Nelly, aunque probablemente fueron solo unos minutos. Luego, sin hacer ruido alguno, la figura se giró y caminó hacia la escalera, desapareciendo de su vista. Nelly pudo escuchar sus pasos descendiendo las escaleras con un ritmo extraño, como si tuviera una forma de caminar que no era completamente bípeda. A la mañana siguiente, Nelly encontró evidencia física del encuentro. Las escaleras estaban cubiertas con huellas embarradas que no coincidían con ningún zapato humano. Eran más grandes, con impresiones de garras en lugar de dedos, y parecían haber sido hechas por una criatura que caminaba tanto en 2 patas como en 4. La noticia de los eventos sobrenaturales en Rede Avenue comenzó a extenderse por Exham, llegando eventualmente a los oídos del Dr. Robert Morrison, un psiquiatra del Hospital General de Newcastle que tenía un interés profesional en fenómenos inexplicables. Morrison había estado siguiendo informes de actividad paranormal en el norte de Inglaterra como parte de un estudio sobre la psicología de las experiencias sobrenaturales. Cuando el Dr. Morrison contactó a los Robson para solicitar permiso para investigar los fenómenos, la familia estaba desesperada por encontrar respuestas y ayuda. Accedieron inmediatamente a cooperar con cualquier estudio científico que pudiera explicar o detener lo que estaba ocurriendo en su hogar. La primera visita del Dr. Morrison a la casa de los Robson ocurrió un viernes por la tarde de finales de junio. Llegó equipado con grabadoras de audio, cámaras fotográficas, termómetros y varios otros instrumentos diseñados para detectar y documentar anomalías ambientales. Mi intención inicial, escribió Morrison en sus notas de investigación, era demostrar que los eventos reportados tenían explicaciones psicológicas o físicas convencionales. Sin embargo, lo que presencié durante mis visitas a la residencia Robson desafió fundamentalmente mis suposiciones sobre la naturaleza de la realidad. Durante su primera sesión de observación, Morrison fue testigo de múltiples fenómenos que documentó meticulosamente. Sus grabadoras de audio captaron voces y sonidos que no tenían fuente identificable. Sus termómetros registraron caídas súbitas de temperatura de hasta 15 grados Celsius en áreas específicas de la casa, sin ninguna causa ambiental aparente. Pero la evidencia más convincente llegó cuando Morrison intentó fotografiar las cabezas de piedra. Cada vez que enfocaba su cámara hacia ellas, el equipo fotográfico funcionaba incorrectamente. Las imágenes salían completamente negras o mostraban formas borrosas que no correspondían a lo que él estaba viendo directamente con sus ojos. Es como si los objetos tuvieran algún tipo de campo electromagnético que interfiere con equipos electrónicos, anotó Morrison. Pero esta interferencia parece ser selectiva e inteligente, afectando solo ciertos tipos de documentación. El Dr. Morrison también entrevistó extensamente a cada miembro de la familia Robson, así como a los vecinos Dodd y otros residentes de Rede Avenue que habían reportado experiencias inusuales. Sus entrevistas revelaron un patrón consistente de fenómenos que se habían intensificado progresivamente desde el descubrimiento de las cabezas de piedra. Pero fue durante su tercera visita cuando Morrison tuvo su propio encuentro directo con la entidad que parecía estar conectada con los objetos malditos. Era cerca de medianoche, y Morrison estaba solo en la sala de estar de los Robson, monitoreando sus instrumentos mientras la familia dormía en el piso superior. Las cabezas de piedra habían estado inusualmente quietas durante toda la noche, y el psiquiatra comenzaba a preguntarse si su presencia científica había de alguna manera inhibido la actividad paranormal. Luego, súbitamente, la temperatura de la habitación se desplomó. Morrison pudo ver su propio aliento formando nubes de vapor, y sus instrumentos comenzaron a registrar lecturas erráticas. Fue entonces cuando la vio.
La criatura apareció primero como una sombra que se movía en la periferia de su visión, pero gradualmente se volvió más sólida y definida. Era exactamente como Nellie Dodd la había descrito, una figura alta y primitiva que combinaba características humanas y animales de una manera que resultaba profundamente perturbadora. Pero lo que más impactó a Morrison no fue la apariencia física de la entidad, sino la inteligencia que percibió en sus ojos. No era un animal salvaje o una manifestación mindless de energía paranormal. Era algo que lo evaluaba, que entendía su presencia y sus intenciones. La criatura se acercó lentamente a Morrison, quien se quedó completamente inmóvil, más por fascinación científica que por miedo. Cuando estuvo a menos de 1 metro de distancia, la entidad extendió lo que parecía ser una mano con garras hacia las cabezas de piedra, que inmediatamente comenzaron a brillar con una luz tenue y pulsante. Pude sentir una inteligencia comunicándose conmigo, escribió Morrison en su informe final, no a través de palabras o sonidos, sino directamente en mi mente. Era una presencia muy antigua, algo que había estado dormido durante mucho tiempo y que había sido despertado por el descubrimiento de los artefactos. El encuentro duró aproximadamente 10 minutos, durante los cuales Morrison sintió que estaba recibiendo información sobre la verdadera naturaleza de las cabezas de piedra. No eran simplemente objetos tallados, eran recipientes o focos de una energía que se extendía mucho más allá del mundo físico. La entidad que se manifestaba era apenas un aspecto de algo más vasto y poderoso que había estado conectado con esos objetos durante siglos. Cuando la visión finalmente se desvaneció, Morrison encontró que todos sus instrumentos habían dejado de funcionar permanentemente. Sus grabadoras estaban llenas de estática indescifrable, sus cámaras habían sido expuestas completamente, y sus termómetros marcaban temperaturas imposiblemente bajas que no correspondían con la temperatura real de la habitación. Pero había obtenido algo más valioso que cualquier evidencia física: la comprensión de que los Robson habían tropezado accidentalmente con algo que conectaba su mundo cotidiano con realidades mucho más amplias y aterradoras. Los eventos documentados por Morrison, combinados con los testimonios policiales y las experiencias de múltiples familias en Red Avenue, comenzaron a atraer la atención de investigadores paranormales y académicos de toda Gran Bretaña. La pequeña casa en Hexham se estaba convirtiendo en el epicentro de uno de los casos sobrenaturales más intensamente estudiados de la historia moderna británica. Pero la atención científica no estaba deteniendo los fenómenos. Si acaso, parecía estar intensificándolos. Las cabezas de piedra habían encontrado una audiencia para su poder, y parecían decididas a demostrar la extensión completa de sus capacidades sobrenaturales. El clímax del terror estaba aún por llegar, y cuando llegara, cambiaría para siempre la comprensión de todos los involucrados sobre los límites entre el mundo natural y lo que yace más allá de él. La verdadera prueba de la familia Robson, y de todos aquellos que habían sido arrastrados a esta pesadilla sobrenatural, estaba a punto de comenzar. La desesperación de la familia Robson había alcanzado un punto donde estaban dispuestos a probar cualquier solución, sin importar cuán poco convencional pudiera parecer. Después de semanas de terror documentado por policías y psiquiatras, Brian y Margaret tomaron la decisión de contactar a las autoridades religiosas locales, esperando que una intervención espiritual pudiera lograr lo que la ciencia no había conseguido. El reverendo James Whitfield, párroco de la iglesia de San Andrés donde la familia asistía ocasionalmente, accedió a visitar la casa después de escuchar el relato desesperado de Margaret por teléfono. Whitfield era un hombre práctico de 52 años que había servido en la iglesia durante más de 2 décadas, pero nunca había enfrentado una situación que remotamente se pareciera a lo que se describía en Red Avenue. Inicialmente, confesó más tarde el reverendo, asumí que me enfrentaba a una familia bajo estrés severo que había desarrollado algunas ideas irracionales sobre eventos que probablemente tenían explicaciones mundanas. Mi intención era ofrecer consejo espiritual y tal vez recomendaciones para ayuda psicológica profesional. La primera visita del reverendo Whitfield a la casa de los Robson ocurrió un jueves por la tarde de principios de julio. Llegó preparado para realizar una bendición sencilla de la casa, esperando que el ritual proporcionara alguna medida de paz mental a la familia atormentada. Lo que experimentó durante esa visita transformó por completo su comprensión de lo que era posible dentro de los límites de su fe. Whitfield había comenzado su bendición en la sala de estar, recitando oraciones tradicionales mientras sostenía agua bendita y una cruz de plata que había pertenecido a su padre. Las cabezas de piedra estaban en su ubicación habitual cerca de la chimenea, aparentemente inertes e inofensivas bajo la luz de la tarde. Pero en el momento en que comenzó a recitar el Padre Nuestro, la atmósfera de la habitación cambió dramáticamente.
La temperatura descendió tan rápidamente que el aliento de todos los presentes se volvió visible, y un viento inexplicable comenzó a circular por la habitación cerrada, haciendo que las cortinas se agitaran violentamente. Cuando llegué a la línea, líbranos del mal, recordó Whitfield, las cabezas de piedra comenzaron a emitir un sonido como gemidos humanos, pero distorsionados de una manera que resultaba profundamente perturbadora. Era como si algo estuviera sufriendo, pero también como si estuviera resistiendo activamente la oración. La resistencia se intensificó cuando Whitfield intentó rociar agua bendita sobre los objetos. Cada gota que se acercaba a las cabezas de piedra parecía evaporarse antes de hacer contacto, creando pequeñas nubes de vapor que formaban patrones extraños en el aire. La cruz de plata en sus manos se calentó tanto que tuvo que soltarla, dejando marcas de quemaduras en sus palmas que tardarían semanas en sanar. El punto culminante del enfrentamiento espiritual llegó cuando Whitfield intentó tomar físicamente una de las cabezas para llevarla fuera de la casa. En el momento en que sus dedos entraron en contacto con la piedra tallada, fue arrojado hacia atrás con una fuerza que lo lanzó contra la pared opuesta, dejándolo momentáneamente sin sentido. En ese momento, relató más tarde, comprendí que me enfrentaba a algo que estaba completamente fuera de mi comprensión teológica. Estas no eran manifestaciones que pudieran ser abordadas con rituales convencionales de bendición o exorcismo. Había algo fundamentalmente diferente y más poderoso operando aquí. El fracaso de la intervención religiosa dejó a la familia Robson aún más desesperada y convencida de que necesitaban ayuda de especialistas con conocimientos más específicos sobre objetos antiguos y fenómenos paranormales. Fue el Dr. Morrison quien sugirió contactar a expertos en arqueología y folclore céltico, específicamente mencionando a la doctora Anne Ross de la Universidad de Southampton. La doctora Anne Ross era una de las principales autoridades británicas en arte y cultura celta, con más de 20 años de experiencia estudiando artefactos de la Edad de Hierro. Había escrito extensamente sobre la importancia ritual de las cabezas talladas en la tradición céltica y había examinado cientos de objetos similares en museos y sitios arqueológicos de toda Europa. Cuando Morrison la contactó en julio de 1971, Ross inicialmente mostró escepticismo sobre los aspectos paranormales del caso, pero su interés académico en las cabezas de piedra fue inmediato e intenso. Las descripciones que recibí de los objetos sugerían que podrían ser ejemplos auténticos de cabezas votivas celtas, explicó Ross. Si esto era cierto, representarían hallazgos arqueológicos de importancia considerable, especialmente dado su aparente estado de conservación y el contexto de su descubrimiento. Ross accedió a viajar a Hexham para examinar las cabezas personalmente, aunque insistió en que su interés era puramente académico y que no tenía experiencia ni creencias particulares sobre fenómenos sobrenaturales. La llegada de la doctora Ross a Rede Avenue número 3 marcó el comienzo de la fase más intensamente documentada de toda la investigación. Era una mujer de 43 años, meticulosa en sus métodos y absolutamente decidida a aplicar rigor científico a cualquier cosa que encontrara. Su primer encuentro con las cabezas de piedra confirmó inmediatamente sus sospechas académicas. Reconocí inmediatamente el estilo y la técnica de tallado, escribió en sus notas iniciales. Estas eran definitivamente cabezas votivas celtas, probablemente de los siglos I o II antes de Cristo. La pregunta no era si eran auténticas, sino cómo habían llegado a estar enterradas en un jardín suburbano en Hexham. Ross pasó varios días examinando minuciosamente los objetos, fotografiándolos desde todos los ángulos, tomando medidas precisas y comparándolos con otros ejemplos conocidos de arte céltico. Sus análisis confirmaron que las cabezas mostraban signos de gran antigüedad y uso ritual extenso. Lo más fascinante, anotó, era la evidencia de que estos objetos habían sido expuestos repetidamente a fuego ritual y posiblemente a líquidos orgánicos como sangre. Había residuos en las grietas de la piedra que sugerían siglos de uso ceremonial. Pero Ross también comenzó a experimentar los mismos fenómenos paranormales que habían atormentado a todos los demás investigadores. Sus equipos fotográficos funcionaban incorrectamente cuando se enfocaban en las cabezas, sus grabadoras captaban voces que no tenían fuente identificable, y sentía una presencia constantemente vigilante cuando estaba en la misma habitación que los objetos. Inicialmente atribuye estas experiencias a factores psicológicos, admitió más tarde. Había escuchado tantos relatos sobre actividad sobrenatural que asumí que mi mente estaba creando patrones donde no los había. Sin embargo, la consistencia e intensidad de los fenómenos eventualmente me forzaron a reconocer que algo genuinamente anómalo estaba ocurriendo.
El momento decisivo para Ross llegó cuando propuso llevarse las cabezas de piedra a Southampton para realizar análisis más detallados en laboratorios universitarios especializados. Su intención era determinar con precisión la edad de los objetos, analizar los residuos orgánicos y posiblemente rastrear su origen geográfico original. La familia Robson accedió inmediatamente a la propuesta, desesperados por cualquier oportunidad de sacar los objetos malditos de su hogar. El traslado se programó para un lunes por la mañana de mediados de agosto, con Ross planeando transportar las cabezas en un contenedor especialmente diseñado para artefactos arqueológicos sensibles. Pero incluso el proceso de empacar las cabezas para el transporte se convirtió en una experiencia terrorífica. En el momento en que Ross intentó colocar los objetos en el contenedor, comenzaron a exhibir una resistencia física activa, haciéndose increíblemente pesados y aparentemente adhiriéndose a cualquier superficie que tocaran. Era como si los objetos estuvieran conscientes de lo que estaba tratando de hacer y estuvieran resistiendo activamente mis esfuerzos, describió Ross. Requirió la ayuda de Brian Robson y considerable esfuerzo físico finalmente separarlos de la repisa donde habían estado descansando. Durante el viaje en automóvil desde Hexham hasta Southampton, Ross experimentó múltiples incidentes perturbadores. Su coche sufrió fallas mecánicas inexplicables, la radio captaba voces hablando en lo que sonaba como lenguas celtas antiguas, y la temperatura dentro del vehículo fluctuaba dramáticamente sin relación con las condiciones climáticas externas. Hubo momentos durante el viaje, recordó, cuando sentí fuertemente que no estaba sola en el coche, a pesar de que las cabezas estaban seguramente empacadas en el maletero. Era como si algo estuviera sentado en el asiento del pasajero, observándome conducir. La llegada de las cabezas de piedra al laboratorio de arqueología de la Universidad de Southampton marcó el comienzo de la fase de investigación más intensiva del caso entero. Ross tenía acceso a equipos de análisis que no estaban disponibles en Hexham, incluyendo espectrometría de rayos X, análisis de carbono radiactivo y microscopía electrónica. Pero los laboratorios universitarios demostraron ser tan susceptibles a los efectos paranormales como cualquier otro lugar donde las cabezas habían estado. Los equipos electrónicos funcionaban incorrectamente, los resultados de pruebas mostraban lecturas imposibles, y el personal del laboratorio comenzó a reportar experiencias inquietantes cuando trabajaban en el mismo edificio que los objetos. El análisis más revelador llegó cuando Ross intentó usar espectroscopia para determinar la composición mineral exacta de las piedras. Los resultados mostraron que, aunque las cabezas parecían estar hechas de piedra arenisca local común, contenían elementos que no deberían haber estado presentes naturalmente, incluyendo trazas de materiales orgánicos que parecían ser mucho más antiguos que las piedras mismas. Era como si los objetos hubieran absorbido, a nivel molecular, evidencia de siglos o milenios de exposición a actividad humana intensa, explicó Ross. Pero más inquietante aún, algunos de los compuestos que detectamos no correspondían a ninguna sustancia conocida en las bases de datos científicas estándar. Mientras tanto, la casa de Ross en Southampton comenzó a experimentar los mismos tipos de fenómenos paranormales que habían atormentado a los Robson. Objetos se movían sin explicación, se escuchaban voces susurrando en habitaciones vacías, y tanto Ross como su hija Berenice comenzaron a tener encuentros directos con entidades sobrenaturales. El incidente más aterrador para Ross personalmente ocurrió durante su tercera noche con las cabezas en su posesión. Se despertó alrededor de las 3 de la madrugada con la sensación de que alguien estaba en su habitación. Cuando abrió los ojos, vio una figura alta y lupina parada junto a su cama, observándola con ojos que brillaban con una luz roja en la oscuridad. La criatura era exactamente como los testigos en Hexham la habían descrito, escribió Ross en su diario personal. Parte lobo, parte humano, con una inteligencia que resultaba profundamente inquietante. No se movía agresivamente, pero su presencia irradiaba una autoridad primitiva que me hacía sentir como si fuera una intrusa en mi propia casa. La entidad permaneció visible durante varios minutos, durante los cuales Ross experimentó lo que describió como comunicación telepática. No eran palabras o imágenes específicas, sino más bien impresiones emocionales e instintivas sobre la naturaleza y propósito de las cabezas de piedra. Comprendí que estos objetos no eran simplemente artefactos históricos, explicó más tarde. Eran focos o portales conectados a algo mucho más vasto y antiguo. La entidad que se manifestaba era una especie de guardián o intermediario, conectado a las cabezas a través de vínculos que se extendían a través de siglos. Después de una semana de investigación intensiva que produjo más preguntas que respuestas, Ross tomó la decisión de devolver las cabezas a Hexham.
Los fenómenos paranormales en Southampton se habían vuelto tan intensos que estaban interfiriendo con su trabajo académico normal, y sentía una responsabilidad ética hacia la familia Robson de no prolongar innecesariamente su separación de los objetos que habían desatado esta crisis. Pero el viaje de regreso a Hexham reveló que simplemente mover las cabezas geográficamente no resolvía el problema fundamental. Los fenómenos sobrenaturales parecían estar expandiéndose, siguiendo a los objetos dondequiera que fueran y afectando a cualquiera que entrara en contacto cercano con ellos. La investigación científica había proporcionado evidencia convincente de la autenticidad histórica de las cabezas, pero había fracasado completamente en explicar o controlar sus propiedades paranormales. Si acaso, el escrutinio académico intensivo parecía haber amplificado su poder sobrenatural. La familia Robson se encontraba exactamente donde había comenzado, aterrorizados, desesperados, y enfrentando fuerzas que desafiaban toda comprensión racional. Pero ahora tenían aliados en su lucha, investigadores profesionales que habían visto con sus propios ojos que los horrores que estaban experimentando eran genuinos y documentables. La pregunta que permanecía sin respuesta era si existía alguna solución real para detener los fenómenos, o si las cabezas de Hexham continuarían manifestando su poder ancestral indefinidamente, convirtiendo las vidas de todos los que las tocaran en una pesadilla paranormal sin fin. El misterio estaba lejos de resolverse, y el terror continuaba intensificándose. Para el otoño de 1971, el caso de las cabezas de Hexham había atraído la atención de investigadores paranormales, académicos y medios de comunicación de todo el Reino Unido. La BBC había enviado equipos de filmación a documentar los fenómenos, periódicos nacionales publicaban artículos semanales sobre los eventos sobrenaturales, y la pequeña red de Avenue se había convertido en un destino de peregrinaje para cualquiera interesado en lo paranormal. Pero esta atención mediática masiva también trajo consecuencias inesperadas que cambiarían para siempre la narrativa del caso. En octubre de 1974, exactamente 3 años después del descubrimiento original de las cabezas, un hombre llamado Desmond Craigie se presentó ante los medios de comunicación con una afirmación extraordinaria que sacudió los cimientos de toda la investigación paranormal que había rodeado el caso. Craigie, un hombre de mediana edad que trabajaba como empleado en una oficina gubernamental local, declaró públicamente que él era el creador de las cabezas de Hexham. Según su testimonio, había tallado los objetos en 1956 como un proyecto escolar para su hija, utilizando cemento común en lugar de piedra antigua. Las hice cuando vivía en esa misma casa en Red Avenue, 15 años antes de que los niños Robson las encontraran, explicó Craigie en una entrevista televisiva que fue transmitida nacionalmente. Era solo un proyecto de arte amateur. Nunca imaginé que causarían tanta conmoción. La revelación de Craigie envió ondas de shock a través de la comunidad investigativa que había pasado años estudiando las cabezas. Si su afirmación era cierta, significaba que todos los fenómenos paranormales documentados por policías, psiquiatras, arqueólogos y múltiples familias habían estado asociados con objetos modernos sin ningún valor histórico auténtico. Sin embargo, la explicación de Craigie planteaba tantas preguntas como respuestas que pretendía proporcionar. La doctora Ann Ross, que había stacked her reputation on the authenticity of the heads as Celtic artifacts, inmediatamente cuestionó la veracidad de las afirmaciones de Craigie. Mis análisis arqueológicos fueron exhaustivos, declaró en respuesta. Las cabezas mostraban evidencia inequívoca de gran antigüedad, incluyendo patrones de desgaste, composición mineral y residuos orgánicos que serían imposibles de falsificar con técnicas disponibles en los años 50. Cuando los investigadores pidieron a Craigie que demostrara sus habilidades de tallado creando réplicas de las cabezas originales, fue completamente incapaz de producir algo que se acercara remotamente a la calidad, estilo o características específicas de los objetos originales. Sus intentos resultaron en tallas toscas de cemento que no se parecían en nada a las cabezas que habían aterrorizado a Hexham. Además, varios aspectos de la cronología de Craigie no coincidían con los hechos conocidos. La familia Robson había excavado extensivamente en su jardín cuando se mudaron a la casa, y era altamente improbable que hubieran pasado por alto objetos enterrados a solo 60 centímetros de profundidad durante 15 años de jardinería regular. La teoría de Craigie, observó el Dr. Morrison en sus notas finales, parece ser un intento desesperado de proporcionar una explicación racional para eventos que desafían fundamentalmente nuestras suposiciones sobre la realidad. Pero las evidencias físicas y testimoniales simplemente no apoyan sus afirmaciones. Más inquietante aún era el hecho de que los fenómenos paranormales no cesaron después de la revelación de Craigie.
Los investigadores que habían estado siguiendo el caso continuaron reportando experiencias sobrenaturales cuando estaban en presencia de las cabezas, y la familia Robson confirmó que la actividad poltergeist en su hogar persistía sin disminución. Para 1975, las cabezas de Exam habían sido transferidas a diversos investigadores paranormales y coleccionistas privados, pero ninguno de ellos había logrado mantener posesión de los objetos por periodos extendidos. Invariablemente, los fenómenos sobrenaturales se volvían tan intensos que los propietarios temporales se veían forzados a deshacerse de las cabezas lo más rápidamente posible. El último propietario conocido de las cabezas fue un investigador paranormal llamado Frank Ide, quien había planeado estudiarlas usando una jaula de Faraday diseñada específicamente para aislar fenómenos electromagnéticos. Ide tenía experiencia investigando objetos supuestamente malditos y creía que podría aplicar métodos científicos rigurosos para entender finalmente la naturaleza de las anomalías asociadas con las cabezas. Pero Ide murió súbitamente de un ataque cardíaco en 1978, antes de completar su investigación. Después de su muerte, las cabezas de Exam simplemente desaparecieron. Su familia no pudo localizarlas entre sus pertenencias, ningún colega investigador las reclamó, y no existía documentación sobre lo que había sido de ellas. Es como si hubieran decidido que habían causado suficiente conmoción y simplemente se hubieran esfumado, comentó irónicamente uno de los antiguos colegas de Ide. Desde 1978, las cabezas de Exam no han vuelto a ser vistas públicamente. Su paradero actual permanece completamente desconocido, y ningún museo, institución académica o coleccionista privado ha admitido tenerlas en su posesión. Pero la desaparición de los objetos físicos no marcó el final de su legado. A lo largo de las décadas siguientes, investigadores paranormales han continuado estudiando la documentación extensiva del caso, tratando de entender las implicaciones más amplias de lo que ocurrió en Exam. La familia Robson eventualmente se mudó de Rede Avenue número 3, incapaz de continuar viviendo en una casa que había sido para siempre transformada por su experiencia con lo sobrenatural. Los niños, ahora adultos, raramente hablan públicamente sobre los eventos de su infancia, pero en las pocas entrevistas que han concedido a lo largo de los años, han mantenido consistentemente que sus recuerdos de los fenómenos paranormales son completamente precisos. No éramos niños imaginativos inventando cuentos de fantasmas, declaró Colin Robson en una entrevista de 1991, 20 años después del descubrimiento original. Lo que experimentamos fue real, documentado por múltiples testigos adultos, y cambió fundamentalmente nuestras vidas. Ninguna cantidad de escepticismo posterior puede alterar esos hechos. La doctora Ann Ross continuó su carrera académica, pero nunca volvió a involucrarse activamente en investigación paranormal. En sus escritos posteriores, se refirió oblicuamente al caso de Exam como una experiencia que expandió mis perspectivas sobre los límites del conocimiento arqueológico tradicional. Los oficiales de policía Mackenzie y Patterson, que habían proporcionado algunos de los testimonios más creíbles sobre los fenómenos sobrenaturales, mantuvieron sus declaraciones originales hasta sus muertes, décadas después. Sus informes oficiales permanecen en los archivos del Departamento de Policía de Exam como algunos de los documentos más extraños en la historia del cumplimiento de la ley británica. El Dr. Morrison publicó un libro en 1983 titulado Límites de la Realidad, un estudio psiquiátrico de fenómenos inexplicables, en el cual dedicó 3 capítulos completos al caso de Exam. Su conclusión fue que los eventos que había presenciado desafiaban cualquier explicación dentro de los paradigmas científicos convencionales, pero que la evidencia testimonial y física era demasiado sólida para ser descartada como imaginación colectiva o fraude elaborado. En las décadas que siguieron, el caso de las cabezas de Exam se convirtió en un estudio clásico dentro de la comunidad de investigación paranormal, citado frecuentemente como uno de los ejemplos más bien documentados de actividad sobrenatural genuina en la historia moderna. Universidades han utilizado el caso como material de estudio en cursos sobre psicología anómala, antropología forense y metodología de investigación paranormal. Sin embargo, el misterio central permanece completamente sin resolver. Si las cabezas eran auténticos artefactos celtas con propiedades sobrenaturales, ¿cómo habían llegado a estar enterradas en un jardín suburbano en Exam? Si eran creaciones modernas como afirmaba Craig, ¿por qué habían manifestado fenómenos paranormales tan intensos y consistentes? Y la pregunta más inquietante de todas, ¿dónde están las cabezas ahora? Algunos investigadores especulan que los objetos fueron destruidos deliberadamente por autoridades que comprendieron su naturaleza peligrosa. Otros creen que permanecen en posesión privada,
esperando el momento adecuado para manifestar nuevamente su poder. Una tercera teoría sugiere que las cabezas han regresado a algún reino sobrenatural del cual originalmente emergieron. Lo que es indiscutible es que el caso de Exam demostró que existen aspectos de la realidad que la ciencia convencional aún no puede explicar o controlar completamente. Los eventos que comenzaron con dos niños excavando inocentemente en su jardín trasero abrieron una ventana a posibilidades que desafían nuestras suposiciones más fundamentales sobre la naturaleza del mundo en el que vivimos. Hoy, más de 50 años después del descubrimiento original, el número 3 de Rede Avenue es habitado por una nueva familia que no reporta ninguna actividad paranormal. El jardín trasero ha sido completamente remodelado, el viejo manzano ha sido talado, y no quedan señales físicas de los eventos extraordinarios que una vez convirtieron esa dirección tranquila en el epicentro de uno de los misterios sobrenaturales más documentados de Gran Bretaña. Pero en las noches silenciosas de Exam, cuando el viento del norte sopla a través de las colinas de Northumberland con esa intensidad ancestral que ha caracterizado la región durante milenios, algunos residentes locales afirman que aún pueden sentir ecos de la presencia que una vez se manifestó tan poderosamente en su pequeña comunidad. Las cabezas de Exam han desaparecido, pero su legado continúa desafiando a cualquiera que se atreva a cuestionar los límites de lo que consideramos posible en nuestro mundo aparentemente racional. El misterio permanece sin resolver, esperando tal vez a la próxima generación de investigadores lo suficientemente valientes para buscar respuestas a preguntas que podrían ser demasiado aterradoras para comprender completamente.